continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos al inicio de la semana productiva y como siempre tomando por supuesto las medidas de distanciamiento social, pero además todas las medidas que ha recomendado el gobierno en el sentido de que la cuarentena es obligatoria y debemos de mantenernos todos en nuestras casas. Bueno, en el caso de este servidor y creo que el resto de colegas periodistas que están trabajando, pues estamos tratando de hacerlo de la manera más, desde el punto de vista de bioseguridad, lo que menos nos comprometa para poder tener, digamos, o poner en riesgo nuestra salud. Así es que usted que tiene, por supuesto, ese privilegio de quedarse en su casita, sabemos, es complicado, hay mucho tiempo, quizás desesperación, un poco de ansiedad, pero hay que mantenerse ahí porque la situación es muy, muy difícil. Ya vamos a repasar las cifras, las últimas estadísticas del comportamiento del COVID-19 en el país y quiero decirle que no son tan alentadoras. El virus ya anda circulando y bueno, lo más importante es que fíjese, y yo leía esta mañana, que la gran mayoría de los casos que se están presentando son asintomáticos y esto complica aún más la situación porque siendo que usted no presenta síntomas, pero es portador del virus, en lo que se convierte es en un eslabón de contagio y toda la gente que pueda estar cerca de usted y usted también sin saber que tiene el virus, pues imagínese el problema de la cantidad de personas que puede usted afectar. Y bueno, también hay buenas noticias, por supuesto, en el sentido del esfuerzo titánico que están haciendo los médicos para poder salvar vidas y son muchas, la verdad que son muchas y hay que agradecer, hay que aplaudir, hay que apoyar y respaldar a ese equipo encomiable de médicos, de galenos que están trabajando junto con sus colaboradores, enfermeras, enfermeros, asistentes de enfermería, anestesiólogos, si usted quiere ver, infectólogos, neumólogos, todos los especialistas que están involucrados en esta situación y que por supuesto también están en riesgo y que lo están haciendo, basados por supuesto en su juramento hipocrático de salvar vidas, no importa si es a costa de ofrendar la de ellos. Lo que no está tan, digámoslo de esta manera, utilizando términos médicos tan sano, pues es el ambiente político, la confrontación entre los tres poderes del Estado y llama la atención siendo que en un periodo tan difícil como es en medio de una crisis, pues el presidente continúa reclamando que hay sectores en el país que quieren afectar su gobierno en medio de una crisis. Que Dios los perdone fue lo último que dijo el presidente en su cuenta de Twitter, que ya vamos a revisar, pero lo más importante son las últimas decisiones tomadas desde la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, bueno, y el trabajo que debe de analizarse, que están haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa y por supuesto también el trabajo que está haciendo el Ejecutivo. Por supuesto, juzgamiento del mismo pueblo salvadoreño. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos!
Muy bien, son las 6:38 de la mañana. Bienvenido usted, que está siempre en sintonía de Foro TVM. Qué bueno que lo hace. Gracias de verdad por su preferencia. Quédese que esta mañana vamos a tener una plática muy interesante y de antemano pues agradezco es la colaboración que siempre nos brinda a esta producción como abogado en el ejercicio libre de su profesión, experto en temas constitucionales. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Siempre es verdaderamente un gusto recibir a el doctor Enrique Anaya y lo tenemos a él vía Skype porque está cumpliendo con la cuarentena y eso nos da muchísimo gusto que la cumpla a cabalidad, doctor. Bienvenido, doctor. Buenos días, Josué. Pues gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de charlar de nuevo y saludos, buenos días a todos tus televidentes. Muy bien, perfecto. Vamos, antes de empezar la plática con el doctor Enrique Anaya, a revisar las cifras de casos de COVID-19 actualizadas en nuestro país. La situación es la siguiente: hay 46 casos recuperados. Bueno, esta cifra ya está bien actualizada. 46 casos recuperados son los que destacaba yo al inicio de la transmisión y hay 7 casos de personas que han fallecido a raíz del COVID-19. 165 casos activos y confirmados, pues hay un total de 218. Se han detectado en las últimas horas 19 nuevos casos positivos de COVID-19 y San Salvador encabeza la lista de contagios. Quiero también decirles que lo que recalcaba, por supuesto, es que el 70% de los pacientes en el país son asintomáticos y, por supuesto, la implicación que esto tiene. Bueno, en el sentido de lo que estamos viendo a la luz de lo que está pasando, quiero confirmar nada más, Santa, el número de personas que están albergadas, porque se siguen haciendo una cantidad importante de pruebas, ¿verdad? El mismo presidente de la República estaba haciendo acotaciones alrededor de este tema y a nivel del mundo más de 165,000 muertos por coronavirus. El nuevo coronavirus ha provocado al menos ya 165,216 muertes en el mundo desde que apareció. Y vean, personas en centros de cuarentena, 4,172. Personas que han finalizado la cuarentena, 3,188. Personas que han finalizado la cuarentena, vean ustedes, es importante ese dato, centros de cuarentena son 85. Esa es la cifra que quería actualizar con ustedes y por supuesto lo más importante, como yo les decía, es que usted por favor no contribuya a que se siga propagando el virus o a seguir afectando a más personas con el contagio de esta enfermedad. No ponga en riesgo tampoco a su familia, aplique medidas de bioseguridad. Si tiene que salir, por supuesto, aplíquelas, de verdad, aplíquelas en la ropa, en cualquier superficie. El virus tiene la capacidad de permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? 4 horas, decían los expertos, que podría permanecer, y si usted, por supuesto, toca sin guantes o no se lava las manos frecuentemente o al menos no usa alcohol gel, puede ser que el virus lo traslade a su casa y con eso, por supuesto, la posibilidad de poner en riesgo de muerte a su familia. No juegue la ruleta rusa, lo único que lo va a mantener a salvo es que se mantenga en sus casas y un poco lo que ha costado entender. Bueno, gracias por la transmisión que estamos ya en Facebook Live. ¿Cuántos haya conectado, Santa? En Facebook Live, en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña, es la página que debe usted seguir en Facebook, y por favor también siga la cuenta de Twitter, @Noticieros TVM y @Foro TVM, que son las cuentas que debe seguir en Twitter. Hay casi 200 personas ya conectadas en el Facebook Live, y bueno, vamos a empezar. Doctor Enrique Anaya, nueva cuenta, la más cordial de las bienvenidas. Siempre es un gusto conversar con usted, precisamente en el tema jurídico, porque dicen que todo lo político tiene de jurídico y todo lo jurídico tiene de político, doctor. Pues más o menos, ¿no? A veces se acercan los temas, ¿no? No siempre es así, pero están cercanos. Bueno, los diputados están de verdad en este momento
buscando la manera de superar el veto a la ley de derechos. Son precisamente los diputados de Arena, FMLN y PDC que estarían dispuestos a superar el veto de ley que prohíbe detenciones. La Asamblea Legislativa podría superar el veto presidencial a la ley especial para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID-19 que prohíbe las detenciones para las personas por infringir la cuarentena. Esta ley señala en su artículo 4 que todas las personas conservarán el derecho a libre tránsito cuando fuere necesario para el trabajo. Además, que declara que únicamente las personas expuestas o con síntomas de COVID-19 podrán ser retenidas. La nueva ley ordena realizar pruebas en las 12 horas siguientes a su detención y si es negativa, enviarlos a cuarentena domiciliar. Y bien, este es precisamente la manzana de la discordia, doctor, y lo que podría llevar a que esto termine, por supuesto, si superan el veto, que esto termine quizás a nueva cuenta bajo el tamiz, el análisis de la Sala de lo Constitucional para dirimir este conflicto entre estos dos poderes de Estado. Hay dos cosas. La primera es, por supuesto, que el presidente lo veta porque lo considera inconveniente, asegura que es el hecho de no mantener estas medidas restrictivas pone en riesgo a la ciudadanía, mientras en el ambiente, por supuesto, hay dos posturas. Las posturas del gobierno en el sentido de priorizar la salud y las posturas de otros sectores, incluidos los mismos diputados, que están buscando la manera de cómo, a medida de lo posible, se puede ir reactivando un poco la economía. Y ese es un interés genuino, por supuesto, de los sectores productivos que aseguran, pues no se puede tampoco quebrar la economía salvadoreña del todo. Doctor, en el sentido estricto de la posibilidad de que los diputados puedan superar este veto y alargar más un conflicto en medio de una crisis sanitaria que ya tiene, por supuesto, a 7 salvadoreños fallecidos por COVID-19. Sí, Josué, yo creo que hay que hacer, digamos, la debida delimitación del tema que estás planteando. En primer lugar, hay que recordar que continúa vigente una ley de estado de emergencia, ¿no?, que fue aprobada por los diputados. Esa ley está vigente y va a estar vigente hasta el 1 de mayo, y al mismo tiempo, consustancialmente relacionado con ello, está vigente una declaratoria de cuarentena dictaminada por el órgano ejecutivo que está vigente hasta el 28 de abril. Y por lo tanto, como tú dices muy bien, los salvadoreños debemos de ser responsables y por lo tanto debemos de cumplir con las medidas sanitarias impuestas, digamos, por el gobierno, y hay que hacerlo tanto por responsabilidad personal como por una responsabilidad con la comunidad. Ahora bien, digamos, este tema de esta ley, yo creo que a veces las mismas ansias nos afectan. ¿Por qué? Porque esta ley especial de protección de derechos humanos durante la pandemia, de mi conocimiento, todavía ni siquiera ha llegado al Ejecutivo. Porque al menos la última información que tengo es que el legislativo la Asamblea Legislativa no lo ha enviado al Ejecutivo porque todavía no tiene las firmas suficientes de la Junta Directiva para ser enviadas al Ejecutivo. Por lo tanto, digamos, todavía estamos comiendo ansias porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entenderíamos que el presidente ya anunció que lo va a vetar ese decreto legislativo que todavía no le ha sido enviado. Y efectivamente el presidente podría vetarlo tanto por inconveniente como por temas de inconstitucionalidad. Sería devuelto a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa supera el veto y si además de eso regresa al presidente y el presidente decide continuar con el veto, no con la oposición al decreto legislativo, en consecuencia, en ese momento podría enviarlo a la Sala de lo Constitucional. Yo creo francamente que este debate es casi vacío de contenido, y lo voy a decir por un efecto práctico. En la eventualidad, José, que se llegara a dar este tema de que el presidente, de que la Asamblea le envíe el proyecto de ley al presidente, que el presidente lo vete y que luego la Asamblea supere el veto y lo devuelva al Ejecutivo y el Ejecutivo lo plantea a la Sala, te apuesto que habremos terminado cualquier cuarentena y cualquier emergencia antes que exista una decisión. Es decir, los tiempos
va a transcurrir en todo este trámite y por lo tanto ese debate creo que muy difícilmente podría terminar llegando a la sala, y lo que sí es evidente es que no se va a resolver antes de los tiempos de las cuarentenas. Así que creo que termina siendo un punto de desgaste donde no vale la pena, y como tú señalabas al inicio, creo que lo importante es que los salvadoreños estemos unidos, que participemos de cada uno desde donde nos corresponde trabajar, ¿no?, para poder apoyar la lucha contra la cuarentena, ¿no? Estos desgastes políticos creo que terminan siendo innecesarios, y me refiero a todos, no solamente tiene el problema, no hay duda que el Ejecutivo me parece que ha tenido problemas para poder negociar, me parece que el Ejecutivo ha tenido una actitud de imposición, y pues tampoco, digamos, el Legislativo no lo veo tampoco con el ánimo de querer dialogar, ¿no? Así que creo que... Es bien complicado, doctor, porque usted ha precisamente de manera muy objetiva descrito el escenario en el que nos encontramos, con el gobierno con bastantes dificultades para poder encontrar mecanismos de negociación o puentes de negociación con la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa encaprichada. De hecho, lo último que ha hecho el presidente, doctor Anaya, es increíble. Es increíble que uno de los ataques orquestados y sincronizados más grandes que ha recibido este gobierno sea ahora justo en medio de una pandemia. Que Dios los perdone, dice el doctor, dice doctor el presidente, y esto tiene relación, por supuesto, con el hecho de querer quitarle facultades al presidente para poder seguir implementando mecanismos que mantengan en el aislamiento total a los ciudadanos, priorizar la salud en detrimento de la economía, doctor. Pero Josué, francamente, con todo respeto, yo no advierto cuál es el ataque dirigido contra el Ejecutivo. O sea, y de todos modos, vamos a ver, a efectos prácticos, por más que se hable, al Ejecutivo, la Asamblea Legislativa le ha dado todas las herramientas que ha solicitado, absolutamente todas, ¿no? Y entonces yo no sé cuál es el ataque. Vamos, es que hay que entenderlo. La crítica no es un ataque. Por ejemplo, si este servidor dice, mire, las detenciones son ilegales porque, digamos, no tienen base legal, o la Sala de lo Constitucional dice, señor presidente, señor director de la Policía Nacional, Fuerza Armada, señores, mientras no exista una ley que les permita detener, la detención es ilegal. Mientras no exista una ley que permita decomisar los vehículos, los decomisos de los vehículos son ilegales. Por lo tanto, eso no es atacar al gobierno, eso es aplicar la ley. O sea, vamos a ver, hacer una crítica no significa ser, digamos, estar contrario, por supuesto, a las medidas o estar en contra del presidente. Es sencillamente lo necesario en una democracia que permite ir mejorando cuando se hacen críticas a las conductas o a las decisiones, acciones tomadas por un ejecutivo. Pero eso de ninguna forma debe de verse como un ataque, Josué. Vaya, está bien. No, digamos que el presidente es exagerado al describir ese escenario como un ataque. Vaya, pongámoslo en ese contexto. Pero usted mismo está reconociendo, doctor, que hay muy poca colaboración del órgano legislativo para con el presidente, y el presidente dificultades para negociar con los diputados en medio de una crisis. No. Esto es mortal, doctor. Perdón, no, creo que no me he dado a entender. Yo no he dicho que tenga, digamos, que está haciendo para la negociación. O sea, es decir, yo francamente veo una colaboración por parte del legislativo. Si le ha aprobado absolutamente todo, todos los proyectos enviados por la Presidencia de la República, por el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa, todos le han sido aprobados menos uno, menos la prórroga del régimen de excepción. De ahí han sido aprobados todos. Entonces, por más que hablen algunos diputados, al fin y al cabo, la Asamblea le aprueba lo que el presidente pide. Entonces, no termino de entender, francamente. Entonces, ¿por qué el presidente, ¿por qué el presidente ha amenazado con vetar esta ley que le va a llegar en las próximas horas a su despacho? Francamente, que deje que llegue la ley, que la estudien la ley, y si él estima que la va a vetar, pues que la vete. Pero si la veta, no va a entrar en vigencia. Y como va a tener que regresar a la Asamblea, esa ley en ninguna forma le va a quitar mecanismos al presidente, porque simple y sencillamente esa ley no va a entrar en vigencia nunca, Josué. Así que
Sí, no veo cuál es el problema. Sí, no entraría en vigencia, pero hay que decir también que el presidente, adelantándose a un escenario adverso, es que se aprobó el decreto ejecutivo 19 para mantener las medidas sanitarias y de restricción de circulación. No, Josué, digamos, yo creo que hay que ser precisos. El decreto 19 se emitió desde antes. El decreto 19 simplemente es una prórroga del decreto 12, del decreto 14 y el decreto 19 que establecen la cuarentena. El presidente con el decreto 19 no se ha adelantado absolutamente a nada. Simple y sencillamente es el mismo decreto que se viene ministerial, que se viene emitiendo desde el decreto 12. Así que, y ese decreto 19 es previo a esta ley de protección de derechos humanos. Así que, francamente, yo creo que no sé si desde originado, desde el Ejecutivo, pero al menos esa es la percepción de este servidor, como que se advierte la necesidad de estar identificando enemigos o identificando personas contrarias a la lucha del presidente, cuando en realidad creo que todo el mundo está en línea, digamos, de apoyar el tema contra la lucha contra la pandemia. Es que evidentemente todas las personas estamos claramente en favor de la lucha contra la pandemia. O sea, para este servidor, atribuirle a una persona salvadoreña que quiera que estén muriendo salvadoreños o que quieran hacer predominar la economía sobre la vida de los salvadoreños, creo que está acusando excesivamente de una vileza a otras personas. Y yo creo que, insisto, no es conveniente ese lenguaje de guerra, Josué. Yo creo que todo el mundo debe de hacer lo que está haciendo, y si hay diferencias, pues bueno, se charlan sobre las diferencias, y si no se llega a un acuerdo, se ejercen las potestades que corresponden, sin hacer estas cosas melodramáticas ni nada por el estilo, francamente. Sí, vaya. Veámoslo desde otro contexto. Lo que está pasando ahorita mismo con los alcaldes, que los alcaldes están ellos mismos aplicando medidas de cercos sanitarios en su municipio, resultado de la propagación que está teniendo el virus a nivel de todos los municipios, ya sobre todo San Salvador, que encabeza el número de casos. Y el presidente, bueno, en el contexto de que un alcalde pueda tomar las decisiones, doctor, de aplicar medidas, que yo creo que nadie se puede oponer, tenga o no tenga un alcalde facultades a que se tomen medidas para proteger a sus ciudadanos o a sus conciudadanos. Porque escuchábamos ayer mismo, y el presidente lo destacaba, que los diputados de Arena, por órdenes de sus financistas, atacando y amenazando a sus propios alcaldes, quienes son los que tienen que darle la cara a la población. Una encrucijada para los alcaldes: o sirven al pueblo o a su cúpula. Al final cada quien cosecha lo que siembra, porque el doctor Norman Quijano decía ayer en declaraciones que los alcaldes, que es ilegal que los alcaldes establezcan cercos epidemiológicos en los municipios, y entonces es lo que no se entiende. ¿Se quedan los alcaldes de brazos cruzados entonces, doctor? No, de ninguna forma, pero vamos a ver. En primer lugar, por lo menos este servidor no tiene conocimiento que ningún alcalde esté imponiendo, por más que le pongan el nombre, cercos sanitarios o cordones sanitarios. Lo que están haciendo los alcaldes es cierre de calles. Porque vamos a ver, si tú lees lo que dice la OMS, o inclusive las declaraciones de epidemiólogos serios en El Salvador, ¿qué es lo que dicen? Un cerco sanitario, un cordón sanitario es cuando tú has detectado ya en una zona específica, y eso puede ser un barrio, un edificio, una colonia, tú has detectado que existe un caso de contagio, un caso sospechoso, y tú cierras el área para comenzar a descubrir todos los nexos posibles. Y quien puede establecer los cercos sanitarios es el Ministerio de Salud. Los alcaldes lo que están haciendo es cerrando las calles en realidad, ¿no? Y ojalá que las cierren, pues para limpiar. Por ejemplo, si van a cerrar el centro de San Salvador, ojalá que lo limpien, que limpien las calles, que limpien los mercados, que tengan, si va a haber menos personas, que lo limpien. Pero seamos francos, los alcaldes no pueden tomar cercos sanitarios, y sencillamente no lo están haciendo. Están diciendo el nombrecito, pues porque el nombrecito está de moda, ¿no? Pero los alcaldes no están haciendo cercos sanitarios, están cerrando calles.
Y ahora bien, los alcaldes sí pueden hacer, y mucho, que pueden cerrar los parques, pueden estar limpiando las calles, pueden estar limpiando los mercados, pueden estar limpiando las vías públicas, pueden hacer las campañas de sanitización. Los alcaldes pueden, y entiendo yo que la absoluta mayoría de los alcaldes están haciendo bastante. Así que de ninguna forma decirle a un alcalde, mire señor alcalde, usted no puede, usted no está haciendo cercos sanitarios, pero haga lo que está haciendo, si lo hace bien, de ninguna forma es doblarle la mano o atarlo de mano, que los alcaldes hagan lo que les corresponde de acuerdo con la ley y ya. Lo que pasa es que lamentablemente en el país estamos acostumbrados a esas grandilocuencias, ¿no? A decir, soy el primero en el mundo que estoy haciendo esto, aunque estén haciéndolo desde hace 3 meses, vamos a hacer el hospital más grande de Latinoamérica, soy alcalde y voy a hacer cercos sanitarios. ¿Te nos gusta ponerle nombres y ser grandilocuentes? No, yo creo que hay que ser mesurados y hacer lo que cada uno le corresponde dentro de los cauces constitucionales y legales y hacer una muy buena gestión de los problemas, sin tranquilidades, sin esa grandilocuencia, sin esos enfrentamientos ni nada por el estilo. Así que yo no creo que los alcaldes, porque alguien diga, mire, el alcalde no puede emitir cercos sanitarios, sí no puede emitirlo, porque quien lo puede emitir es el Ministerio de Salud, ni siquiera el presidente, el Ministerio de Salud. Pero en todo caso, por más que los alcaldes digan que están emitiendo cercos sanitarios, no lo están haciendo. Lo que están haciendo es cerrando calles, ok, que la cierren, ojalá para algo bueno, como sería hacer procesos de desinfección de las vías públicas y de los centros de concentración de las personas. El acceso de las personas. Fíjese lo que está diciendo usted, doctor, es importante, creo, analizar esta parte de lo que usted está advirtiendo, porque usted dice, los alcaldes no están estableciendo cercos sanitarios, pero le pregunto, ¿en base a qué usted dice que no están estableciendo cordones? ¿En base a que no tienen facultades legales o a qué? En primer lugar, no tienen base legal, pero en segundo lugar, porque un cerco sanitario sirve para identificar contagios o casos sospechosos, y los alcaldes andan haciendo eso, José. No. Los alcaldes no andan identificando, aquí hubo un caso sospechoso, ya nos informó el Ministerio de Salud y por lo tanto aquí hubo una persona y vamos a ir a ver con quién estuvo, dónde anduvo caminando para poder identificar con qué personas estuvo, que es la búsqueda de los casos activos que se está haciendo desde el inicio de la pandemia en otros países. Entonces los alcaldes están cerrando calles, ok, que las cierren, pero que las cierren para algo que sea bueno. Entonces los alcaldes, simple y sencillamente, o sea, un cerco sanitario no es cerrar sencillamente una calle, es cerrarla con un objetivo. Y el objetivo de un cerco, un cordón sanitario, es identificar o personas contagiadas o identificar nexos epidemiológicos, identificar casos sospechosos. ¿Los alcaldes andan haciendo eso? No andan haciendo eso. Entonces, por lo tanto, los alcaldes, simple y sencillamente, aunque le pongan el nombrecito, pues no es un cordón o cerco sanitario. No es simple y ya. Fíjese que aquí está lo que tuiteó el alcalde Bukele, y si podés, producción, buscar, es el tuit de la cuenta Neto Mason, alcalde de San Salvador, que dice: mañana a las 6 a.m. inicia cordón sanitario en el centro de San Salvador por 48 horas prorrogables, que limita al mínimo el movimiento y permanencia de personas. Se permitirá acceso restringido a empleados y usuarios de mercados, supermercados, bancos, farmacias, hospitales, y sube una imagen donde se destaca todo lo que se va a restringir, toda la zona geográfica que se va a limitar la restricción. Entonces, es, creo, un poco importante entender que estas medidas ciertamente no van hacia lo que usted advierte, doctor, que es al tema de encontrar o buscar eslabones de contagio, pero sí más bien al tema de restringir la movilidad dentro de los municipios, tomando en cuenta que el distanciamiento social, creo, pensando eso, pues lo estoy poniendo me estoy poniendo un poco en la cabeza de los alcaldes de los 862 municipios, es un poco poniendo limitaciones y distanciamiento social para evitar que continúen los contagios, doctor. No, está bien, por eso te digo, Josué, si los alcaldes van a establecer medidas, digamos, y me parece muy bien, y vamos, tendríamos que haberlo hecho desde hace mucho tiempo. A mí me parecería excelente de decir, mire, vamos a limpiar los mercados, vamos a limpiar las plazas,
vamos a ser respetuosos y vamos a permitir que el número de personas dentro de los mercados no exceda tanto número de personas. Si eso tendríamos que haberlo, vamos a haber hecho desde hace muchísimos años, sencillamente, no solamente por temas de salud, también por temas de seguridad de la excesiva aglomeración de las personas, o no vamos a permitir ventas en las calles, o todas las personas van a utilizar guantes, o todas las personas van a utilizar mascarillas, o las personas deberán de llevar no bolsas de plástico, sino que vamos a comenzar a imponer reglas para aumentar el reciclaje, que cada persona lleve sus bolsas. Eso no le veo absolutamente ningún problema, pero eso no es cerco sanitario. Así que eso es sencillamente, digamos, las cosas que sí pueden hacer los alcaldes. Lo que pasa es que pues a los políticos generalmente les gusta subirse sobre la moda de algunas palabritas, ¿no? Y ya, pero vamos a ver, eso no tiene nada que ver con cercos o cordones sanitarios, para nada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, doctor. Creo que es importante que profundicemos en un tema muy particular, que es, por supuesto, la polémica resolución de la Sala de lo Constitucional, en el sentido de advertir que los ciudadanos deben de cumplir con la cuarentena obligatoria ordenada por el Ejecutivo, pero dice que también nadie puede ser detenido o que el gobierno no tiene facultades para detener o limitar la movilidad ambulatoria de nadie, y ordena a los diputados que legislen en tal sentido. Ahí es donde está la dificultad del problema, y es lo que vamos a entender con usted, porque para muchos el hecho de que la sala haga esta resolución debilita un poco la cuarentena ordenada, porque inmediatamente la gente se dio cuenta de que la sala dijo, bueno, no me pueden detener. Vimos cómo se inundaron de vehículos las calles y también las personas moviéndose, que es lo que ha obligado a los alcaldes a tomar medidas como las de restringir la movilidad o hacer un cordón para ver quién entra o quién sale. Ya no le quiero llamar cordón sanitario, ya que el doctor dice que eso no es cordón sanitario, pero bueno, algo es y algo limita, y entonces eso es lo que ha llevado a los alcaldes. Entonces todo el ambiente político, jurídico político está como digamos que revuelto, y en medio de una crisis para muchos esto es contraproducente, porque deberían estar todos los sectores pensando en estar unidos. Yo les pongo en perspectiva el tuit del alcalde de Mason, en el sentido de el cordón sanitario que dijo él, porque así lo llamó, cordón sanitario en el centro de San Salvador por 48 horas prorrogables, que limite el mínimo de movimiento y permanecerá 48 horas prorrogables, y las personas no podrán tener acceso restringido, empleados, usuarios de mercados, supermercados, bancos, farmacias y hospitales. Regresamos para seguir conversando con el doctor Enrique Anaya.